El derecho a la educación. El papel de los padres como primeros y principales responsables de la educación de los hijos. Está claro que la mayor parte de las veces en las familias consideramos que los profesores, los maestros son los principales responsables de la educación de los niños y de las niñas, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que los agentes educativos fundamentales en la vida de cualquier niño son los padres, es la familia. Y como tales agentes educativos tenemos el deber y el derecho de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. En este sentido, no podemos descansar la responsabilidad de la educación única y exclusivamente en los centros escolares. Es más, en nuestra sociedad actual, también las nuevas tecnologías y los medios de comunicación contribuyen de una manera u otra, a veces más afortunada o desafortunadamente, a modificar y modular también la educación de los más pequeños. Los padres, como primeros responsables de la educación de los hijos y desde que estos nacen, debemos establecer una serie de pautas educativas que les ayuden, entre otras cosas, a tener puntos de referencia en su vida. Desde que los niños nacen, desde que son muy pequeños, debemos establecer límites, normas y reglas para que ellos entiendan cuál es el camino que deben seguir. Los niños llegan a este mundo sin ninguna referencia y somos precisamente los adultos y obviamente los padres y las madres, los que estamos más cercanos a ellos, los que tenemos que ir poniendo esas pautas para que ellos aprendan cuál es el camino a seguir. Por tanto, el hecho de poner límites, el hecho de establecer normas en casa, no responden a un modelo de educación más autoritario como en algún tiempo parecía, sino que todo lo contrario, responden a un modelo educativo que es absolutamente democrático y que no tiene por qué estar reñido con una buena comunicación y una calidad en el afecto inmejorable. Es decir, el hecho de ser comunicativos con nuestros hijos y de ser cariñosos y afectivos con ellos no implica que no establezcamos unas normas y unas reglas en casa que les ayuden a caminar por el camino correcto, ¿no? También es muy importante que desde pequeñitos entendamos que somos punto de referencia para ellos. Uno de los modelos más clásicos en el aprendizaje, que es el modelo del aprendizaje observacional de Bandura, que todavía está en vigor a pesar del paso de los años, nos dice que el modelado es fundamental en el aprendizaje de los más pequeños. Tenemos que ser, por tanto, referencia y modelo para nuestros hijos, porque en definitiva ellos van a imitar lo que nosotros hacemos. Para ellos nosotros somos la autoridad referente en un momento determinado. A pesar de que cuando se escolarizan y cuando llegan al centro educativo, ya en los primeros años, en educación infantil, aparecen agentes educativos nuevos, como son en este caso los maestros y las maestras, nosotros vamos a seguir siendo el principal agente educativo y en este sentido también tenemos que estar en coordinación y en comunicación constante con el centro escolar al que van los pequeños. Aún así seguimos siendo el punto de referencia para ellos y seguimos siendo su red afectiva fundamental y también un poco su punto de apoyo cuando lo necesitan. Un niño sin una buena educación familiar es un niño sin referencias, es un niño inseguro, es un niño con baja autoestima y es un niño que no tiene ningún tipo de confianza en sí mismo porque, en definitiva, la educación que ha recibido o la no educación que ha recibido ha fomentado en él esa falta de confianza. En este sentido es fundamental que introduzcamos en cualquier programa que tiene que ver con la educación o con la psicología educativa algún tipo de conocimiento, no solamente conocimientos gracias a la experiencia o a la práctica psicológica y educativa, sino también a los modelos científicos que la avalan, conocimientos en los que se demuestre y se transmita que los padres tienen un papel fundamental. Además de los primeros años de vida, no olvidemos que después, más tarde, en etapas como la adolescencia, los padres seguimos siendo un gran referente, a pesar de que haya más conflicto y más, en cierta medida, más puntos de desunión, por la diferencia generacional y por el hecho mismo de que en la adolescencia tanto los chicos como las chicas intentan siempre establecer pugnas con la autoridad establecida, ¿no? Pero en ese sentido también tenemos que aprender a manejar y a gestionar esos conflictos siempre desde, como decíamos antes, siempre desde un punto
que combine la comunicación y el afecto con las normas y con los límites. Vivimos en una sociedad compleja, por lo que decíamos antes, por la inmersión de otros agentes educativos, algunos que no cumplen ese papel tan educativo, sino que deforman más bien pues a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, en esta complejidad y en esta sociedad a veces poco controlable a ese nivel, todavía el papel de los padres es mucho más importante, ¿no? Y bueno, al final somos nosotros un poco los que tenemos que seguir cuál es la trayectoria, cuál es el camino que nuestros chavales adolescentes quieren seleccionar, ¿no? Entonces, en este sentido, también en la adolescencia, también en años más tardíos, no solamente en la primera y la segunda infancia, es fundamental que los padres conozcan y sepan qué pautas tienen que seguir para poder gestionar, como decíamos antes, para poder resolver las situaciones más conflictivas y para evitar también, para prevenir posibles disrupciones y posibles problemáticas que son más fáciles en la adolescencia por la vulnerabilidad que esta etapa evolutiva lleva implícita. Y nada más, muchas gracias.